El sol se ocultaba detrás de las nubes doradas cuando el vuelo 827 despegó desde Ciudad de México con destino a Buenos Aires. Entre los pasajeros había un silencio expectante, una mezcla de rutina y misterio que solo los viajes largos saben provocar. En el asiento 3A, junto a la ventana, viajaba Eduardo Salazar, un empresario latinoamericano de 58 años, conocido por su fortuna inmensa y por la soledad que lo acompañaba desde hacía años. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía una copa de vino. Tenía el rostro cansado de quien lo ha tenido todo, menos paz. A su alrededor, los murmullos del avión se mezclaban con la voz suave de una niña que reía unas filas más atrás. En el asiento 14B, una niña de trenzas apretadas y ojos llenos de esperanza hablaba con su madre. Se llamaba Aisha, tenía 12 años y llevaba en su mochila una pequeña Biblia desgastada y un dibujo que decía: Dios nunca deja de escuchar. Aisha no lo sabía, pero aquel vuelo marcaría el inicio de un milagro. Cuando el avión alcanzó los 30.000 pies de altura, Eduardo comenzó a sentirse mal. Su respiración se volvió corta y su brazo derecho se paralizó lentamente. Trató de pedir ayuda, pero su voz se quebró. El sonido del cristal cayendo sobre la bandeja fue lo último que muchos escucharon antes del caos. «Hay alguien que sea médico», gritó una azafata corriendo por el pasillo. Los pasajeros se miraban unos a otros paralizados. Entre ellos una voz infantil se alzó, firme, como si viniera de un lugar más profundo que el miedo. «Mi mamá es enfermera. Déjenos pasar». Aisha tomó la mano de su madre y se acercó al asiento del hombre. Vio su rostro pálido, sus ojos perdidos. La madre de Aisha comenzó maniobras rápidas para ayudarlo, pero la niña se inclinó temblando y puso su pequeña mano sobre el pecho del millonario. «Dios está contigo, señor. No tengas miedo». El avión parecía contener la respiración. La niña cerró los ojos y empezó a orar en voz baja. Palabras simples, casi un canto. «Padre, si su corazón se apaga, enciende el tuyo dentro de él. Si su alma se aleja, devuélvela a tu luz». Eduardo, entre la conciencia y la oscuridad, escuchó aquella voz dulce como si fuera un eco del pasado, una melodía que su madre le cantaba cuando era niño. Y en ese instante, en medio del ruido metálico del avión y del pánico, una lágrima corrió por su mejilla. La madre de Aisha logró estabilizarlo hasta el aterrizaje de emergencia en Lima. Los paramédicos entraron corriendo, pero no sin antes ver algo que los dejó sin palabras. La niña seguía sosteniendo la mano del millonario, sus ojos cerrados, su rostro sereno. Era como si estuviera hablando con el cielo. El aeropuerto de Lima estaba envuelto en confusión. El vuelo de emergencia había aterrizado. Los pasajeros descendían entre lágrimas, oraciones y murmullos. Pero en medio de ese torbellino, Aisha se quedó quieta. Su mano seguía temblando mientras veía cómo los paramédicos subían a Eduardo Salazar en una camilla. «Señorita, debe retirarse», dijo uno de los médicos. «Él está muy grave». Ella asintió, pero no se movió. Había algo en aquel hombre que le resultaba familiar, algo que no podía explicar. Antes de que cerraran las puertas de la ambulancia, Aisha corrió y puso en su mano una pequeña cruz de madera hecha por ella misma en un taller de catequesis. «Para que no te sientas solo», susurró. «Jesús no te dejará caer». El millonario, apenas consciente, movió los labios. Nadie entendió lo que dijo, pero Aisha sintió que aquellas palabras eran para ella. Horas después, en el hospital, el diagnóstico era claro: accidente cerebrovascular severo. La noticia se esparció rápido por los medios. «El magnate Eduardo Salazar entre la vida y la muerte», decían los titulares. Pero en una pequeña casa de barrio humilde, Aisha rezaba de rodillas con su madre, pidiendo por el desconocido que había visto en aquel vuelo. «¿Por qué lloras tanto, hija?», preguntó la madre. «Porque siento que su alma estaba perdida», respondió la niña. «Y cuando lo miré, sentí que Dios me pedía que no lo dejara solo». Esa noche Aisha soñó con un campo de luz blanca. En el centro, Eduardo estaba de pie, vestido de gris, mirando un camino que se bifurcaba. Uno lleno de sombras, otro lleno de sol. La niña lo llamó. «Vuelve, todavía no es tu hora». Y el hombre, confundido, le respondió con voz temblorosa: «¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces». Ella extendió su mano y dijo: «Porque Dios sí te conoce, y me pidió que te recordara algo. Lo que perdiste no era dinero, era amor». Al despertar, Aisha estaba llorando. No sabía que, en ese mismo momento, en la habitación del hospital, Eduardo abría los ojos después de 18 horas en coma. Los médicos se miraron atónitos. La enfermera notó algo en su mano: una pequeña cruz de madera. Eduardo no recordaba casi nada, solo una imagen:
El rostro de una niña rezando por él en un avión. Pidió verla. Preguntó por su nombre, pero nadie sabía quién era. La aerolínea no tenía registro del asiento 14B a nombre de Aisha. Era como si hubiera desaparecido. Durante su recuperación, Eduardo comenzó a soñar con la misma escena que Aisha había vivido. Una niña que lo llamaba desde un campo de luz. Cada noche su voz era más clara, más dulce. Aún puedes sanar, pero primero debes pedir perdón. El hombre empezó a recordar su pasado. Había construido su fortuna destruyendo amistades, rompiendo promesas, olvidando su fe. En su juventud había sido creyente. Incluso ayudó a construir una capilla para su madre. Pero después de su muerte se alejó completamente de Dios. Ahora, postrado en una cama, entendía que algo o alguien lo estaba llamando de vuelta. Necesito encontrar a esa niña, dijo con determinación. No por curiosidad, sino porque creo que ella salvó más que mi vida. El médico lo miró con ternura. Tal vez fue un ángel. Señor Salazar. Eduardo sonrió con tristeza. Si lo fue, entonces los ángeles tienen trenzas y ojos que brillan como la fe. Esa misma semana, Aisha y su madre recibieron una llamada inesperada. Una voz formal pero cálida dijo al otro lado de la línea: el señor Salazar desea agradecerles personalmente. La niña se quedó muda. ¿De verdad? ¿Él está vivo? Sí, respondió la secretaria. Y dice que tiene algo muy importante que decirle. Aisha apretó su cruz contra el pecho. No entendía por qué su corazón latía tan rápido, pero algo en su interior le susurraba que ese encuentro no sería solo de gratitud, sino de revelación. La madre accedió. Viajarían a la capital. Pero Aisha no sabía que en ese encuentro escucharía unas palabras que cambiarían su vida para siempre. Porque lo que aquel hombre estaba a punto de susurrarle no era solo un secreto. Era una profecía de amor, perdón y destino. El sol se ocultaba detrás de las nubes doradas cuando el vuelo 827 despegó desde Ciudad de México con destino a Buenos Aires. Entre los pasajeros había un silencio expectante, una mezcla de rutina y misterio que solo los viajes largos saben provocar. En el asiento 3A, junto a la ventana, viajaba Eduardo Salazar, un empresario latinoamericano de 58 años, conocido por su fortuna inmensa y por la soledad que lo acompañaba desde hacía años. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía una copa de vino. Tenía el rostro cansado de quien lo ha tenido todo, menos paz. A su alrededor, los murmullos del avión se mezclaban con la voz suave de una niña que reía unas filas más atrás. En el asiento 14B, una niña de trenzas apretadas y ojos llenos de esperanza hablaba con su madre. Se llamaba Aisha. Tenía 12 años y llevaba en su mochila una pequeña Biblia desgastada y un dibujo que decía: Dios nunca deja de escuchar. Aisha no lo sabía, pero aquel vuelo marcaría el inicio de un milagro. Cuando el avión alcanzó los 30.000 pies de altura, Eduardo comenzó a sentirse mal. Su respiración se volvió corta y su brazo derecho se paralizó lentamente. Trató de pedir ayuda, pero su voz se quebró. El sonido del cristal cayendo sobre la bandeja fue lo último que muchos escucharon antes del caos. «¡Hay alguien que sea médico!», gritó una azafata corriendo por el pasillo. Los pasajeros se miraban unos a otros paralizados. Entre ellos una voz infantil se alzó, firme, como si viniera de un lugar más profundo que el miedo. «Mi mamá es enfermera. Déjenos pasar». Aisha tomó la mano de su madre y se acercó al asiento del hombre. Vio su rostro pálido, sus ojos perdidos. La madre de Aisha comenzó maniobras rápidas para ayudarlo, pero la niña se inclinó, temblando, y puso su pequeña mano sobre el pecho del millonario. «Dios está contigo, señor. No tengas miedo». El avión parecía contener la respiración. La niña cerró los ojos y empezó a orar en voz baja. Palabras simples, casi un canto. «Padre, si su corazón se apaga, enciende el tuyo dentro de él. Si su alma se aleja, devuélvela a tu luz». Eduardo, entre la conciencia y la oscuridad, escuchó aquella voz dulce como si fuera un eco del pasado, una melodía que su madre le cantaba cuando era niño. Y en ese instante, en medio del ruido metálico del avión y del pánico, una lágrima corrió por su mejilla. La madre de Aisha logró estabilizarlo hasta el aterrizaje de emergencia en Lima. Los paramédicos entraron corriendo, pero no sin antes ver algo que los dejó sin palabras. La niña seguía sosteniendo la mano del millonario, sus ojos cerrados, su rostro sereno. Era como si estuviera hablando con el cielo. El sonido del monitor cardíaco llenaba la habitación como un reloj del alma, recordando a todos que la vida era apenas un hilo sostenido por la gracia. Eduardo Salazar abrió los ojos lentamente, confundido. El aire tenía olor a desinfectante y a silencio.
En la penumbra de aquel hospital de Lima, la primera imagen que vio fue una pequeña figura dormida sobre una silla. Aisha, con su cabeza apoyada en la mochila y su mano todavía entrelazada a la suya. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado allí, pero en su corazón sintió algo que hacía décadas no sentía: gratitud. La enfermera entró en la habitación y sonrió al verlo despierto. «Despertó usted, señor Salazar». «Fue un milagro». «¿Milagro?», repitió él con voz quebrada. «Sí, señor. Sufrió un infarto severo. Los médicos dicen que si no fuera por aquella niña que mantuvo su pulso, quizá no estaría aquí». Eduardo giró lentamente la cabeza hacia Aisha. La observó como quien mira una señal divina. No entendía por qué esa niña lo había ayudado. Nadie lo hacía sin interés. En su mundo de contratos, cuentas y traiciones, la bondad era una palabra perdida. Horas más tarde, Aisha despertó. Sus ojos, grandes y puros, se iluminaron al verlo consciente. «Está vivo», susurró sonriendo. Eduardo intentó sonreír, pero una emoción profunda lo ahogó. «Gracias, pequeña. No sé cómo pagarte esto». Ella negó con la cabeza. «No me debe nada. Dios lo trajo de vuelta porque todavía tiene algo que hacer». El silencio que siguió fue pesado pero no incómodo. En esa habitación humilde, entre máquinas y sombras, se tejía algo invisible. Una conversación entre un alma cansada y otra llena de luz. Pasaron los días. Los médicos insistían en que debía descansar, pero Eduardo pedía ver a Aisha. Había algo en ella que lo atraía más allá de la razón. Una tarde, cuando el sol atravesaba las cortinas del hospital como un hilo de oro, él le preguntó: «¿Por qué oraste por mí?». Aisha respondió sin dudar: «Porque mi abuela dice que cuando alguien sufre, Jesús sufre también. Y si Jesús llora por usted, yo también». Eduardo bajó la mirada. Esas palabras rompieron algo dentro de él, un muro que había construido durante años. Recordó a su madre, una mujer de fe que le había enseñado a rezar el rosario. Recordó la última vez que había ido a misa. Hacía más de 30 años, el día del funeral de su esposa. Desde entonces había cerrado el corazón al cielo. Pero esa niña había abierto una grieta por donde comenzaba a entrar la luz. «Aisha, ¿puedo preguntarte algo?», dijo él con voz baja. «Claro, señor. Cuando el avión se sacudía, antes de que yo perdiera la conciencia, recuerdo que me dijiste algo al oído, algo que no logro entender». Aisha lo miró sorprendida. «Yo no le dije nada, señor. Solo recé». «No», insistió él con lágrimas contenidas. «Escuché una voz que me decía: perdona y vivirás». La niña guardó silencio unos segundos. Luego, con la serenidad de quien escucha al espíritu, respondió: «Entonces no era mi voz, era la de Dios. Él le habló a través del silencio». Eduardo se quedó inmóvil. Esa frase se le grabó en el alma como fuego. «Perdona y vivirás». Era como si todo su pasado viniera de golpe. Los socios que lo traicionaron, el hijo que no le hablaba, los empleados que humilló, las veces que el dinero pesó más que el amor. Aquella noche, cuando todos dormían, pidió un rosario a la enfermera. No sabía por qué lo hacía. Quizá por nostalgia, quizá por necesidad. Con torpeza, pasó las cuentas entre sus dedos, recordando fragmentos de oraciones que creía olvidadas. «Dios te salve, María. Llena eres de gracia». Y allí, en ese silencio sagrado, sintió que una presencia lo envolvía. Era cálida, amorosa como los brazos de su madre. Por primera vez en mucho tiempo lloró de verdad. Al amanecer, cuando Aisha volvió a visitarlo, él la esperaba con un gesto nuevo, una sonrisa sincera. «¿Sabes, Aisha? He decidido hacer algo». «¿Qué cosa, señor?». «Voy a pedir perdón. A todos los que herí, a mi hijo, a mis empleados, a mí mismo. Y si Dios me da fuerza, también quiero ayudarte». Ella lo miró con ternura. «Usted no me debe nada, pero si va a ayudar, empiece por escuchar al cielo». Él asintió, entendiendo por fin que el verdadero milagro no había sido sobrevivir, sino volver a sentir. Eduardo no lo sabía, pero ese acto de humildad sería apenas el comienzo del cambio más profundo de su vida, porque a veces Dios no nos salva del dolor, sino a través del dolor. Pasaron 3 semanas desde aquel vuelo. El hospital había quedado atrás, pero algo dentro de Eduardo seguía temblando. No era miedo físico, sino una inquietud del alma. Había comenzado a rezar todas las mañanas con el rosario que Aisha le había dejado. Cada cuenta era como un latido, cada Ave María una respiración nueva. Pero entre las oraciones se escondía un eco doloroso. El rostro de su hijo Andrés, a quien no veía hacía más de 10 años.
En su mansión silenciosa de Santiago de Chile, los pasillos resonaban vacíos. Retratos antiguos de su familia adornaban las paredes, recordándole lo que perdió cuando eligió el dinero sobre el amor. Frente a una de esas fotos, Andrés, con 6 años, riendo bajo la lluvia, sintió el peso del tiempo como una piedra sobre el pecho. «He tenido todo», susurró, «pero no tengo a quién abrazar». Esa noche, encendió una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen que su madre le había dejado. La llama titilaba suavemente, como si respondiera a su oración silenciosa. «Madre», murmuró, «enséñame a reparar lo que rompí». Y entonces, en medio de ese recogimiento, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Contestó con voz baja, temerosa. «¿Señor Salazar?», preguntó una voz masculina. «Sí, ¿quién habla?». «Soy el doctor Ramírez. Lamento molestarlo, pero tenemos aquí a una niña llamada Aisha. Está muy delicada. Preguntó por usted antes de entrar al quirófano». El mundo se detuvo. El corazón de Eduardo latió tan fuerte que creyó escuchar su alma romperse. Sin pensarlo, tomó las llaves, corrió al garaje y condujo toda la noche hasta el hospital donde la niña estaba internada. Durante el viaje, la lluvia caía como si el cielo llorara con él. Cada relámpago iluminaba el volante, sus manos temblorosas y el rosario que colgaba del espejo retrovisor. Oró como nunca antes. «Señor, no me devuelvas mi dinero, devuélveme la fe. No permitas que esa niña sufra lo que yo provoqué en otros». Llegó al amanecer. En el pasillo blanco vio a la madre de Aisha sentada con el rostro pálido. «Tuvo una infección grave», dijo ella entre lágrimas. «Está luchando, pero pidió verte. Dice que necesita decirte algo». Eduardo entró en silencio. Aisha yacía en la cama, frágil, pero con los ojos aún llenos de luz. Cuando lo vio, sonrió débilmente. Sabía que vendría. Él tomó su mano, como aquella vez en el avión. «Aisha, ¿qué te pasó, mi niña?». «Nada malo, señor, solo mi corazón se cansa a veces, pero no quiero que llore». Eduardo sintió las lágrimas arderle los ojos. «No quiero perderte». «No me va a perder», dijo ella con voz suave. «Solo estoy yendo a ver a Jesús más de cerca». El silencio pesó en la habitación. Eduardo bajó la cabeza, incapaz de hablar. Entonces Aisha, con la poca fuerza que le quedaba, dijo algo que quedaría grabado en su alma para siempre. Recuerde lo que le susurró el cielo. «Perdona, y vivirás. No olvide hacerlo. Hoy». Eduardo entendió. Salió del hospital con el corazón deshecho, pero con una decisión firme. Subió al coche y marcó el número que había evitado por años. Del otro lado, una voz cansada respondió. «¿Papá?». Eduardo respiró hondo. «Sí, hijo, soy yo». Hubo un largo silencio. «¿Por qué me llamas ahora?», preguntó Andrés con un tono frío. «Porque no quiero que la muerte me encuentre sin haber pedido perdón». «Demasiado tarde», dijo su hijo. «Tal vez», respondió Eduardo con lágrimas, «pero Dios me enseñó que el perdón no llega cuando uno lo merece, sino cuando el alma lo necesita». Del otro lado, Andrés no respondió. Solo se escuchó un suspiro. «¿Dónde estás?», preguntó finalmente. «En Lima, junto a alguien que me devolvió la vida». Por primera vez en años, el silencio entre ellos no fue distancia, sino puente. Esa noche, Eduardo se arrodilló frente a la capilla del hospital. Encendió 3 velas, una por su hijo, otra por Aisha y otra por todas las veces que negó el amor. Mientras el fuego danzaba, sintió una voz interior que decía: «Las heridas del alma no se curan con tiempo, sino con ternura». Y lloró. Lloró como un niño, porque en el fondo entendía que aquella niña había sido enviada no solo para salvarle la vida, sino para sanar su alma. El cielo de Lima estaba cubierto de nubes oscuras. Una tormenta eléctrica se cernía sobre la ciudad como un espejo del alma de Eduardo, que caminaba por los pasillos del hospital con el rosario entre los dedos. Cada trueno hacía vibrar las ventanas y cada relámpago iluminaba su rostro, surcado por lágrimas y esperanza. Aisha seguía en cuidados intensivos. Su corazón, decían los médicos, estaba cansado. Había nacido con una condición que tarde o temprano le pediría al cielo regresar. Pero Eduardo se negaba a aceptarlo. Pasaba horas a su lado, hablándole aunque ella no respondiera. Le contaba historias de su infancia, de los ríos donde pescaba con su padre, de los sueños que alguna vez tuvo y había olvidado. A veces le leía fragmentos de los Salmos, con voz temblorosa pero llena de fe. «Aunque camine por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Y cada noche,
Antes de dormirse en la silla junto a la cama, repetía la misma oración. Señor, no me la quites todavía. Déjame cumplir mi promesa. Una madrugada, mientras la tormenta rugía afuera, los monitores comenzaron a sonar con urgencia. Las enfermeras corrieron. Eduardo se levantó sobresaltado, sintiendo que el alma se le desgarraba. «Aisha», gritó tomando su mano. El cuerpo de la niña se estremeció y sus ojos se entreabrieron apenas. En medio del caos, un rayo cayó cerca del hospital, dejando todo en penumbra. Solo la luz tenue de las máquinas iluminaba sus rostros. Entonces ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Una claridad dorada, suave, cálida, comenzó a envolver la habitación. No venía de las lámparas ni del pasillo. Parecía venir de Aisha misma. Las enfermeras se detuvieron, atónitas. Eduardo cayó de rodillas sin entender, mientras el aire se llenaba de una paz indescriptible. Aisha abrió los ojos completamente. Miró hacia el techo y sonrió. «Él está aquí», susurró. Eduardo tomó su mano con fuerza. «¿Quién, mi niña? ¿Quién está aquí?» «Jesús», dijo ella. «Dice que no llore, que su hijo ya lo ha perdonado». Eduardo sintió que su corazón se detuvo. «¿Cómo sabes eso?», preguntó entre sollozos. «Anoche, mientras dormía, lo vi. Vi su corazón roto, pero también vi las manos de Dios cosiéndolo con luz». Las lágrimas caían como lluvia sobre sus manos entrelazadas. «Aisha, si me escuchas, prométeme que vivirás». Ella sonrió débilmente. «Voy a vivir, Señor, pero de otra forma». Y entonces, con un último suspiro, su mirada se elevó hacia algo que solo ella podía ver. El monitor emitió un sonido prolongado. El tiempo se detuvo. Afuera, la tormenta se disipó en segundos. Las nubes se abrieron, dejando pasar un rayo de sol imposible, dorado, sobre la ciudad aún húmeda. Eduardo se quedó allí, arrodillado, sosteniendo su mano fría. No gritó, no lloró, solo levantó el rostro al cielo y susurró: «Gracias, Señor, por prestarme a tu ángel». Horas después, el personal del hospital diría que no entendían cómo, justo en el momento de su partida, todas las máquinas se apagaron sin fallar, y una fragancia a flores llenó la habitación. Eduardo guardó el rosario que ella le había regalado y prometió que nunca más volvería a vivir para sí mismo. Afuera, la tormenta había limpiado la ciudad. Dentro de él, una nueva vida comenzaba. Pasaron días. Eduardo viajó de regreso a Santiago con el corazón lleno de una paz que nunca antes conoció. En el aeropuerto, vio familias abrazarse, niños correr, y sintió que todo eso era un reflejo del cielo en la tierra. De pronto su teléfono vibró. Era un mensaje de su hijo. «Papá, quiero verte. Mañana vuelo a ti». Eduardo cerró los ojos. Sintió que aquella era la respuesta final de la oración de Aisha. El milagro no había sido salvar su cuerpo, sino reconstruir su alma y su familia. Y cuando el avión despegó, una lágrima cayó por su mejilla, pero esta vez era de gratitud, porque había aprendido que los verdaderos milagros no llegan cuando los pedimos, sino cuando dejamos que Dios los escriba a su modo. El avión descendía lentamente sobre Santiago. Era el amanecer. El cielo se pintaba de tonos rosados y dorados, como si Dios mismo hubiera tomado un pincel para recordar al mundo que, tras cada noche, siempre hay una luz que regresa. Eduardo observaba desde la ventana. Sus ojos, cansados pero serenos, reflejaban el brillo del sol naciente. En su mano derecha apretaba el rosario de Aisha, aquel que aún conservaba el suave aroma a incienso y jazmín. Recordó sus últimas palabras: «Voy a vivir, Señor», pero de otra forma. Durante el vuelo había sentido algo extraño, una paz nueva, como si alguien invisible viajara a su lado. A veces incluso creía escuchar una risa suave, la misma que llenaba los pasillos del hospital. Pero no era tristeza, era presencia. Cuando salió del aeropuerto, el viento frío lo envolvió. Se quedó un momento mirando al horizonte, respirando profundamente. Por primera vez en muchos años no tenía prisa, no tenía miedo. Tomó un taxi y se dirigió a su casa. En el camino pasó por una pequeña iglesia al borde de la carretera. Una voz interior le susurró: «Detente aquí». Pidió al conductor que esperara y entró. El templo estaba vacío, iluminado solo por las velas del altar. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido del corazón. Eduardo se arrodilló frente a la imagen del Cristo crucificado y cerró los ojos. «Señor», susurró, «no entiendo tus caminos, pero los acepto. Gracias por enseñarme a mirar con los ojos del alma». En ese momento una suave brisa recorrió el templo. Las velas titilaron y una de ellas,
Justo la que estaba frente al altar de la Virgen se mantuvo firme, sin moverse. Eduardo levantó la vista. Detrás del cristal del altar algo brillaba. Se acercó y vio una pequeña flor blanca, fresca, apoyada junto al rosario de la Virgen. Era idéntica a las flores que Aisha solía colocar sobre su cama en el hospital. Sonrió, con el alma temblando. «Gracias, pequeña», susurró. «Ya entiendo. No te fuiste. Solo cambiaste de lugar». Salió de la iglesia con el corazón ligero. El cielo empezaba a despejarse y los primeros rayos del sol bañaban las montañas de los Andes. Era el mismo amanecer que había visto en su sueño la noche antes de la partida de Aisha. Al llegar a casa, lo esperaba su hijo, Gabriel, de pie junto a la puerta. Los dos se miraron en silencio. Habían pasado años sin hablarse. Ninguno sabía por dónde empezar. Eduardo dio un paso, luego otro y finalmente lo abrazó. Gabriel, sorprendido, dejó caer las lágrimas que tanto tiempo había escondido. «Perdóname, papá», dijo entre sollozos. Eduardo lo sostuvo con fuerza. «Ya estás perdonado, hijo». Hace mucho tiempo. Durante un largo minuto, el mundo desapareció. Solo quedaron dos corazones latiendo al mismo ritmo, como si una mano divina los hubiera reunido nuevamente. Después del abrazo, Gabriel señaló algo curioso. «Papá, ¿de dónde sacaste eso?», preguntó mirando el rosario colgando del bolsillo de Eduardo. «Es un regalo de alguien que ya no está aquí, pero que cambió mi vida». El joven tomó el rosario con cuidado. «¿Sabes? Cuando estaba en el avión soñé con una niña. Me miró y me dijo, dile a tu padre que el amanecer es una promesa». Eduardo se quedó inmóvil. El aire pareció detenerse. Sintió que el corazón se le aceleraba y las lágrimas brotaron sin poder contenerlas. Apretó la mano de su hijo y murmuró, «Sí, hijo, es una promesa. La promesa de que Dios nunca se olvida de nosotros». Esa noche los dos se quedaron sentados en el jardín, mirando las estrellas. Hablaron de todo, del pasado, del dolor, de las cosas que nunca habían dicho. Y mientras el viento movía las hojas del limonero del patio, una pequeña luz cruzó el cielo. «Una estrella fugaz», dijo Gabriel. Eduardo sonrió. «No», respondió. «Es Aisha que baila con los ángeles». El silencio que siguió no fue de tristeza, sino de consuelo, porque ambos entendieron que algunos encuentros cambian para siempre la manera de creer, y que el amor verdadero, ese que viene de Dios, nunca muere, solo se transforma en luz. Cuando entraron a casa, Eduardo dejó el rosario sobre la mesa junto a una vela encendida. La llama titiló suavemente, formando una figura pequeña, casi invisible, como la sombra de una niña que sonreía. Han pasado algunos meses desde aquel amanecer. La vida de Eduardo nunca volvió a ser la misma, y eso estaba bien. Había aprendido a mirar de otra manera, con los ojos del alma. Sus días ya no estaban llenos de reuniones, ni de trajes caros, ni de relojes de oro. Ahora su riqueza era otra. Cada mañana salía al jardín, regaba las flores y encendía una vela frente a una pequeña imagen que había mandado colocar allí. Una niña sonriendo con las manos alzadas al cielo. Era el lugar donde hablaba con Aisha. No con palabras, sino con silencios. Una tarde, mientras observaba el cielo anaranjado del atardecer, un suave viento movió las ramas del limonero. Entre las hojas, algo brilló. Eduardo se acercó y encontró colgado en una de ellas un pequeño hilo dorado con una cuenta de cristal transparente. Era una sola cuenta, pero al tocarla, un calor dulce le recorrió el pecho. Sonrió. «Sigues aquí, pequeña», murmuró. Desde entonces, cada vez que oraba, sostenía esa cuenta como si fuera parte del rosario original. Sabía que el resto estaba en el cielo. Un rosario invisible que unía la tierra con el alma de una niña de fe, su hijo Gabriel, que ahora trabajaba con él ayudando en una fundación para niños enfermos. A veces le preguntaba, «Papá, ¿de verdad crees que Aisha escucha nuestras oraciones?». Eduardo lo miraba con ternura. «Hijo, cuando un corazón ora con amor, el cielo siempre responde. No hay oración perdida, solo respuestas que tardan en llegar». Una noche, mientras ambos salían del hospital después de visitar a unos niños, una enfermera se les acercó con una sonrisa. «¿Ustedes son los que donaron el ala nueva de pediatría?», preguntó. Eduardo asintió. «Sí, pero el mérito no es nuestro. Es de una niña llamada Aisha.
La enfermera pareció pensarlo un momento y luego respondió: curioso, hace unos días uno de los niños dijo que soñó con una niña que bailaba en un pasillo de luz. Le dijo que pronto sanaría. Desde entonces empezó a mejorar. Eduardo y Gabriel se miraron en silencio. No hicieron preguntas, solo miraron hacia el cielo. Allí, entre las estrellas, una brillaba con más fuerza que las demás, como una cuenta de cristal suspendida en la eternidad. Mira, papá, susurró Gabriel, el rosario del cielo. Eduardo sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Sí, hijo, dijo, y cada vez que alguien cree, una nueva cuenta se enciende. El viento sopló otra vez, suave, envolvente, como un abrazo invisible, y entre el murmullo de las hojas una voz pareció decir: no temas, la fe nunca cae, solo sube. Eduardo cerró los ojos, respiró profundamente y se quedó en paz. La promesa del amanecer se había cumplido. Aisha seguía viva, no en la tierra, sino en cada alma que decide creer cuando todo parece perdido. Porque el milagro no era que una niña salvara a un millonario. El milagro era que un corazón puro recordara al mundo que la fe puede hacer volar incluso a los que ya no tienen alas.